del Señor. Y vamos a entrar ya entonces de inmediato al capítulo 5 de Marcos. Capítulo 5 de Marcos. Recordemos el contexto, estábamos en la tempestad, ¿se acuerdan? Se levantó la gran tempestad. Jesús, antes de que comience la tempestad, le había dicho a sus discípulos, vayamos al otro lado, ¿ya? Y terminó, ¿cierto?, el capítulo 4 contando lo que el Señor hizo, calmando la tempestad, y cuando vemos el capítulo 5, la primera frase, dice, y vinieron al otro lado del mar. O sea, lo que el Señor le había dicho la noche anterior, crucemos al otro lado, y después vino la tormenta. Vemos cómo el Señor cumple, y vemos el inicio del capítulo 5 que dice, y llegaron al otro lado. Podríamos también sacar una pequeña aplicación práctica para nuestras vidas, que si el Señor nos ha dicho que Él viene a buscarnos, Él lo va a hacer, independiente de las tempestades que atravesemos en este periodo de tiempo, Él cumplirá. Así como cumplió con los discípulos. Él les dijo, crucemos al otro lado, y ahora estamos leyendo el capítulo 5, versículo 1, dice, y vinieron al otro lado del mar. ¿Ya? Vamos a dar lectura. Hoy día vamos a ver desde el 5, versículos 1 hasta el 20. Y ahí vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había acontecido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Ahí estamos. Desde el versículo 1 al 20, y dice, cuéntales de la grandeza del Señor, cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Ya, ese es el tema que vamos a tratar hoy día. El objetivo es considerar el gran valor y privilegio de la orden que el Señor Jesucristo ha dado a quienes hemos recibido su misericordia. Considerar el gran valor y privilegio de la orden que el Señor Jesucristo ha dado a quienes hemos recibido su misericordia. ¿Cuál es esa orden que el Señor nos ha dado a todos los que hemos recibido su misericordia? Ir y contar a todos cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Esa es la gran orden que el Señor nos ha dado. ¿Ya? Y comenzamos con el versículo a memorizar, que sería este.
Marcos 5:19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ese es el versículo a memorizar esta semana, Marcos 5:19. Nosotros vemos en este mapita aquí, este es el mar de Galilea, ya. Más o menos tiene en su parte más ancha 12 kilómetros de ancho por 21 kilómetros de largo. Y Jesús en este momento estaba aquí. ¿Ya? Y ahí estaba. A ver, voy a correr. Ahí sí. Jesús estaba aquí en Capernaum, en esta partecita de acá, y tenía que llegar acá al fondo, donde estaba la región de los Gadarenos. Entonces, esa noche que vino la tormenta, ellos iban cruzando desde este punto que está aquí, iban atravesando y tenían que llegar a este punto que está acá. Eso sucedió la noche de la tormenta. Y la historia que hoy día vamos a ver, si nosotros vemos en este mapita del lado de acá, aquí dice Capernaum, ya desde aquí estaba Jesús con sus discípulos atravesando todo esto por aquí para llegar aquí, a Gadara, a la región de los Gadarenos. Y esta región aquí se llama Decápolis. ¿Ya? ¿Por qué se llama Decápolis? Porque Deca es 10 en griego y polis son ciudades. Era un grupo de 10 ciudades. Aquí hay 10 ciudades y por eso esa región se llamaba Decápolis. ¿Ya? Porque la palabra Decápolis significa 10 ciudades. Entonces, a esta región venía Jesús a predicar cuando sucede la historia que nosotros vamos a ver ahora. Dice que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, la que acabamos de ver en el mapa, ya que era una tierra que no conocía al Señor, ya habitada por griegos, eran helénicos, que significaba eso, que ellos tenían la cultura griega, adoraban a los dioses griegos, no tenían el conocimiento y no tenían la relación con los judíos, ya, porque ellos pertenecían, ¿cierto?, podríamos decir, a la parte griega. Por lo tanto, podríamos decir, tierra de gentiles, ¿ya? Para los judíos esto era tierra de gentiles. Y hacia allá va el Señor, ya va, y vemos cómo comienza esta historia llegando. Apenas habían llegado, dice, salió de la barca y enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Jesús apenas iba llegando al territorio, dice que él venía bajándose de la barca cuando ya viene este hombre que trae el espíritu inmundo, ¿ya? No viene, podríamos decir, en su propia voluntad, sino que los espíritus inmundos, al reconocer quién era el que estaba llegando a esta región, se aceleran en ir al encuentro de Cristo no para adorarle, sino que con el fin de que se fuera de aquel lugar. ¿Ya? Así parte esta historia, dice que cuando viene, aparece este hombre. En Mateo nosotros encontramos este mismo relato, y ahí en Mateo nos relata que son 2 hombres. ¿Ya? La historia que está en Mateo nos relata de 2 hombres endemoniados. ¿Por qué hay esta diferencia entre un relato y otro? Probablemente, primero, Marcos no estuvo ahí. Mateo sí estuvo ahí. ¿Ya? Pero Marcos no estuvo presencialmente ahí. Recordemos que el libro de Marcos, él está contando lo que le contó Pedro. ¿Ya? Ahora, una de las explicaciones que se da por qué hay una diferencia entre el pasaje de Mateo y el pasaje de Marcos es porque en realidad pueden haber sido 2, pero Marcos está contando la historia del que fue liberado. Eso no quiere decir que si el relato de Mateo es preciso en que eran 2, solo uno de los 2 fue liberado.
¿ya? Esa es como la explicación de por qué Marcos menciona solo un endemoniado y Mateo menciona a dos, ¿ya? Sea como sea la historia, a lo que nosotros nos convoca es que uno de estos dos fue libertado, y esa es la historia que Marcos nos está contando, ¿ya? Entonces, aparece este hombre, dice que estaba y venía desde los sepulcros. O sea, vivía, y después el mismo relato bíblico nos va a contar que él vivía en el 3 y el 4 nos relata que él tenía su morada en los sepulcros, ¿ya? Él vivía estando en el cementerio, podríamos decir, había encontrado un lugar donde estar alejado, sin duda, de la gente, porque en la época también, hoy día, por ejemplo, nosotros vemos los cementerios dentro de las mismas ciudades, ¿ya? Pero antiguamente los cementerios quedaban siempre fuera de las ciudades, y en la cultura de acá también, donde está centrada la escritura, los cementerios se encontraban a las afueras de las ciudades, no dentro de las ciudades. Por lo tanto, en ese lugar él había encontrado, podríamos decir, un refugio para estar solo, para estar con esta dificultad, con este tremendo problema, hermano, de ser una persona que estaba poseída. Ya hay mucho que hablar sobre esto, en el sentido de que algunas personas dudan de la existencia de estos espíritus inmundos, y, por ejemplo, la ciencia médica o la psicología atribuye de que esto podría haber sido un desorden mental, un tipo de esquizofrenia, y que como en el tiempo no habían las herramientas ni los conocimientos médicos para identificar estas enfermedades de salud mental, se les catalogaba como endemoniados, ¿ya? Pero nosotros bíblicamente encontramos que esto sí realmente existe. Sí existen los espíritus, sí existen los demonios, y sí tienen la capacidad de introducirse en una persona. La pregunta es para nosotros, por ejemplo, como creyentes, ¿podrá un espíritu inmundo poseer a un creyente, a un hijo de Dios? La respuesta sería negativa. No puede un espíritu inmundo introducirse y tomar posesión de un verdadero creyente, de un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que la luz echa fuera las tinieblas. Si nosotros estamos en luz, no hay espacio en nosotros para las tinieblas. O sea, o somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, no hay espacio para pertenecer al enemigo. Esto no significa que no podamos ser atormentados por espíritus inmundos, que no podamos ser acechados, asustados. Eso sí, ya tenemos una lucha espiritual. De hecho, la Escritura nos relata que nuestras batallas no son carnales, sino que son espirituales, dice, con principados, con potestades que están en las regiones celestes. Por lo tanto, sí existe la lucha espiritual, pero el espíritu inmundo no tiene la autoridad para introducirse en un hijo de Dios, ¿ya? Ahora, ¿qué podría pasar? Y aquí es el consejo para todos nosotros, es que nosotros, como personas, como conocedores, tomemos en menos este riesgo y abramos nuestras puertas de nuestra vida a estas actividades. ¿Cómo podríamos ser partícipes de estas cosas? Y podríamos incluso llegar a tentar a Dios en que nos permitiera pasar por alguna situación de este tipo cuando nosotros participamos en las obras de las tinieblas, y eso no lo debería hacer un hijo de Dios. Me refiero a consultas de hechicería, incluso mantener, por ejemplo, o deleitarnos en cosas que son demoníacas, como películas y cosas que no corresponden a un hijo de Dios, ¿ya? Incluso si nosotros les damos libertades a nuestra carne,
para participar de cosas que no convienen, estamos poniendo en riesgo, ¿cierto?, esta seguridad que el Señor le ofrece a sus hijos. No porque el Señor nos deje de ser nuestro Padre, sino que somos nosotros los llamados a que si pertenecemos al Señor, cuidemos nuestro estatus de hijo, ¿cierto? Y podamos nosotros ser fieles al Señor en todo lo que hagamos y no permitir que el enemigo encuentre un lugar para acusarnos y para atormentarnos. ¿Ya? Por lo tanto, muchas veces se habla mucho de este tipo de cosas, de liberaciones, de que las iglesias debieran estar... A veces se le da demasiado auge también a esto de las cosas de los espíritus y se llama a reuniones de liberación y cosas así, cuando realmente, hermano, nosotros la mejor forma de liberar a una persona que es oprimida por Satanás no es una reunión de liberación propiamente tal, sino que es que esa persona se entregue a Cristo. Esa es la verdadera liberación que necesita una persona que está siendo atormentada por espíritu inmundo, que es que entregue su vida a Cristo. ¿Ya? Cuando Cristo llega a nuestra vida, es la única forma en que nosotros vamos a poder encontrar lo que realmente es ser libertados. Ahora nosotros nos podríamos identificar con el Gadareno. A lo mejor ninguno de nosotros, gracias al Señor, espero que ninguno de nosotros haya vivido la experiencia de estar poseído por un espíritu inmundo, ¿ya? Pero sí, nosotros podemos encontrar en la Escritura, por ejemplo, en el libro de Efesios, en el libro de Efesios capítulo 2, dice, Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por ejemplo, nosotros podríamos ir meditando junto con el Gadareno. ¿Dónde moraba el Gadareno? En los sepulcros. Podríamos decir que estaba muerto en vida. Y en Efesios nos dice que el Señor nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Dice, de los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencias, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por lo tanto, a lo mejor nunca vivimos la experiencia de estar, gracias al Señor, poseídos, pero sí vivimos bajo las órdenes del enemigo. Toda persona que no conoce al Señor, y a lo mejor es fuerte decirlo así de esta manera, pero no lo digo yo, sino que lo dice la palabra del Señor. Toda persona que no conoce al Señor está viviendo conforme al príncipe de la potestad del aire, está siguiendo la corriente de este mundo, y la corriente de este mundo está dirigida por Satanás el diablo. Dice, en los cuales nosotros también vivimos en otro tiempo. Por lo tanto, ¿podríamos sentirnos identificados con este Gadareno? ¿Se sentiría usted identificado? Cuesta decir que sí, ¿cierto? Porque nos imaginamos una persona totalmente desquiciada, pero si nosotros analizamos nuestra vida, en algún momento igual corríamos bajo la corriente de este mundo, siguiendo los mismos pasos ordenados por Satanás, en los cuales anduvimos en otro tiempo, dice la palabra del Señor, y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Por lo tanto, podríamos identificarnos con él. Dice que nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Y podríamos sacar un paralelo aquí, hermano, de lo que hace el pecado en la vida de las personas, de lo que hace el pecado en nuestra vida. Si nosotros identificáramos el pecado como un espíritu inmundo, ¿cierto?, y lo trasladáramos a este pasaje y nos viéramos reflejados en él,
y viviríamos de la misma manera. En los sepulcros viviríamos muertos en vida, porque el pecado lo que hace es matar nuestra vida espiritual. Pone cadenas en nosotros, el mundo pone cadenas sobre nosotros que no nos dejan movernos, pero a la vez ninguna de esas cadenas, buenas acciones, buenas intenciones, fuerza de voluntad, que son las cadenas con las que tratamos de contener nuestra naturaleza humana, nos pueden sostener, sino que finalmente siempre terminábamos cayendo en pecado. Hay muchas personas que dicen, no sé, por ejemplo, voy a dejar de fumar y voy a hacer todo mi empeño en hacerlo. Podríamos decir, se pone la cadena de decir, con mi fuerza de voluntad lo voy a lograr. O voy a dejar el vicio del alcohol y con mi fuerza de voluntad lo voy a lograr. Y me pongo la cadena del pellet y me pongo un tratamiento, etcétera, lo que sea necesario para ayudarme. Pero es lamentable cuando vemos que muchas veces esos tipos de cadenas o supuestas ayudas que son para retener lo que realmente hay en el corazón no funciona y terminamos rompiéndola y terminamos haciendo exactamente lo que no queríamos hacer y terminamos cayendo nuevamente en pecado. ¿Ya? Entonces, esto es una gráfica de lo que hace el pecado en la vida del hombre y de la mujer, en lo que hace Satanás, que dice la Escritura a lo que él vino, dice que él vino a matar, a robar y a destruir. Vino a matar nuestra vida espiritual, vino a robar nuestra comunión con Dios y vino a destruir nuestra vida física, porque vemos que este hombre dice que rompía, ¿cierto?, las cadenas, las desmenuzaba, nadie lo podía dominar. Y si seguimos leyendo, dice que él daba voces, gritaba en los montes y se hería con piedras. Se realizaba heridas a su propio cuerpo. Entonces podríamos decir, si nosotros analizamos esto que está viviendo este hombre, con la descripción que hace la palabra del Señor de a qué vino el enemigo, que dijo que vino a matar, que vino a robar y que vino a destruir, nosotros podemos ver evidenciadas esas cosas en la vida de este hombre. Vino a matar, porque muerto en vida, muerta espiritual, vino a robar, porque no hay comunión con Dios, vino a robar la comunión que Dios quería establecer con el hombre, y vino a destruir, y vemos aquí cómo no solo destruye una familia, no solo destruye las relaciones, sino que también destruye el cuerpo de la persona. ¿Ya? Si nosotros analizamos otro versículo de la Escritura que dice que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Él quiere destruir a la humanidad, él quiere destruirle a usted como ser humano, él quiere destruirle a usted como persona, quiere destruir su dignidad, quiere destruir sus relaciones y quiere destruirle físicamente también. Esa es la labor del enemigo y la vemos patente en este caso que estamos nosotros hoy día leyendo. Cómo este espíritu inmundo, estos espíritus inmundos estaban destruyendo y tenían destruida la vida de este hombre, que ya vivía solo, que era considerado un loco, y en Mateo dice, cuando usted lee el pasaje en Mateo, dice que la gente ya no pasaba por esas calles donde él estaba, por esos caminos, sino que preferían tomar caminos alternativos, porque este hombre se había vuelto un peligro. ¿Ya? Y cuando vio a Jesús, de lejos, dice, corrió y se arrodilló ante él. ¿Ya? Y clamando a gran voz, volvamos a repetir, se arrodilló no porque quería adorar al Señor, este hombre estaba totalmente fuera de sí, el que se arrodilló fueron los espíritus, y aquí está la respuesta, ¿qué es lo que estaban diciendo? Y clamando a gran voz, decían, ¿cierto? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro, la palabra te conjuro es te ruego, te pido, ¿ya? Que no me atormentes. Te pido, te ruego que no me atormentes. Imagínense el impacto, hermano, para esta gente que está viendo esto, porque estos espíritus inmundos conocían quién era Jesús. Mire, Jesús era la primera vez que iba a esa región. Nunca había ido a esa región.
A lo mejor yo le comentaba al principio de que la región de Decápolis no tenía relación con el otro lado porque eran considerados gentiles, no había una relación entre los judíos y estos gentiles de este otro lado. Por lo tanto, es muy poco probable que ellos conocieran quién era Jesús, no tenían ni idea quién era Él. Pero cuando llega este barco, ¿cierto?, a aquella región y salen estos espíritus inmundos, inmediatamente reconocen quién es y dicen, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Que el Señor nos bendiga. Ellos sabían quién era el que había llegado a esta región. ¿Y por qué le rogaban esto? Porque Jesús, al ver a este hombre, les decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor quería que estos espíritus salieran de este hombre? Es obvio, porque la palabra del Señor dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido éramos nosotros, los hombres y mujeres, los que habíamos sido creados a imagen y semejanza del Señor. Y dice la Escritura que a Él vino, justamente, Él vino a rescatar esto, lo que se había perdido. Y el Señor ve a este hombre dominado por estos espíritus y Él comienza a reclamar su autoridad sobre él y les dice, salgan de este hombre, espíritu inmundo, ¿cierto? Y el Señor tiene un diálogo ahora con este espíritu y le dice, ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Hay muchos datos sobre las legiones. Algunos hablan de 6.000. La gran mayoría concuerda que son más de 1.000 personas las que componían una legión. La legión era un destacamento militar, era como se dividían agrupaciones militares, ¿ya? Y eran miles. Imagínense que después cuando el espíritu es echado de este hombre, dice que habían 2.000 cerdos y fueron poseídos por estos espíritus, así que eran miles de espíritus, hermano. Imagínense, ahora nosotros no tenemos el conocimiento, no tenemos un escrito de saber cómo llegó este hombre a este estado, qué permitió que este hombre fuera poseído de esta manera. No tenemos el relato bíblico que nos narre cómo llegó este hombre a estar de esta manera, ¿ya? Pero sin duda que nosotros como seres humanos, especialmente cuando tenemos el conocimiento ya de estas cosas espirituales, somos nosotros a nunca subestimar este tema de los espíritus, ni no caer en ninguno de los dos extremos, hermano, de darle toda la importancia a los espíritus y hablar más de los espíritus inmundos que del Señor, y tampoco caer en el extremo de minimizar esto y retar o comenzar a envalentonarnos y desafiar al enemigo. Porque nosotros tenemos que ser muy conscientes de nuestras limitaciones y somos hijos del Señor. Y si no fuera por Él, el enemigo nos destruiría en el primer segundo. Si no fuera porque el Señor pone su mano de misericordia a nuestro favor, librándonos, el enemigo sin duda que nos destruiría en un segundo. Pero tenemos la confianza en que pertenecemos a Cristo. Por eso yo cantaba esta alabanza al principio, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. Pertenecemos al Señor, ya no pertenecemos a esta, como decía en Efesios, ya no somos parte de los hijos de ira, ya no somos parte de los que vivíamos en la voluntad de nuestra carne, que vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire, sino que ahora pertenecemos a Cristo. Y sigue este diálogo con los espíritus y le dice y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Esto también es interesante porque los espíritus inmundos estaban ambientados en esta región. ¿Qué tenía de especial esta región? ¿Qué tenía de especial? ¿Por qué ellos no querían abandonar la región? Porque ahí no se predicaba el evangelio. Era una región totalmente pagana, llena de idolatría, llena de ídolos.
Por lo tanto, ellos estaban, podríamos decir, en su territorio favorito. No había nadie que los molestara en aquel lugar. Recordemos que donde Jesús andaba, estos espíritus se ponían nerviosos y comenzaban a sentirse perseguidos, ¿ya? Pero en esta región de Gadara, en Decápolis, no existía la predicación del Evangelio, por lo tanto no tenían ninguna contraparte, no tenían nada que los atemorizara en aquel lugar, por eso ellos querían seguir ahí y no ser expulsados a otra región. Y esto nos muestra, hermanos, el poder de nuestro Señor Jesucristo, porque dice que ellos le rogaban al Señor que no los echara fuera. Y eso nos tiene que a nosotros llenar de gozo, de alegría, de saber de que nuestro Dios tiene esta potestad tan grande, hermano, de que ni los espíritus inmundos pueden tomar decisiones para dañarnos, sino que el Señor es el que pone límites a sus acciones. Seguimos leyendo. Dice, versículo 11 al 13, dice, y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Ya, esto de los cerdos también es interesante porque los judíos no tenían ninguna relación con los cerdos. Los judíos no podían comer cerdo, por lo tanto no los podían criar, no podían tener ninguna interacción con los cerdos porque eran animales considerados inmundos. Por lo tanto, esto nos demuestra que esta región no vivía bajo la ley, no vivía bajo la ley de Dios. No tenían reparo en criar cerdo y en comer cerdo y en tener todo lo que era de cerdo, porque solo los judíos vivían bajo esta ley, ¿ya? Entonces, ellos estaban cuidando unos cerdos y le rogaron los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Note esa palabrita. Luego Jesús les dio permiso. O sea que, mire, ¿por qué les digo esto, hermano? Porque muchas veces nosotros como cristianos también podemos caer en atemorizarnos con esto de los espíritus inmundos. Y de pronto escuchamos cosas que comienzan a hacernos dudar o tener temor o miedo. Y no sé, pienso por ejemplo en tantas cosas que se están haciendo y diciendo hoy día en la televisión, en los canales que supuestamente transmiten contenido cristiano, donde venden, por ejemplo, escobas ungidas para sacar los espíritus inmundos de las casas, donde venden las piedras. El otro día veía una pastora que hablaba de que teníamos que ungir piedras, así como Jacob, para desatar la bendición de Dios y espantar, ¿cierto?, los espíritus de nuestros hogares. Y tanta cosa, hermano, mezcolanza de brujería, mezcolanzas de paganismo, mezclados con la palabra del Señor. Nosotros tenemos que tener cuidado y tener nuestra confianza solo en Cristo. ¿Ya? No sé, hay tantas cosas, hermanos, que de repente vemos en nuestra cultura, que poner una matita de esta rama para que no entren los espíritus, que poner esto otro en la puerta para traer la buena suerte, o esta cosita aquí para que no falte el dinero. Los famosos gatitos que llegaron ahora con los chinos, esos que mueven la manito. Tanta mezcolanza, hermano, de paganismo. Y a veces vivimos atemorizados creyendo de que los espíritus inmundos algo nos van a hacer en cuanto a nuestra casa. Y resulta que aquí ellos no tienen ni siquiera la autoridad para salir del cuerpo de este hombre y meterse a un animal. Tuvieron que pedir permiso para hacerlo. ¿Ya? Entonces, si nosotros somos hijos del Señor, tenemos cobertura del Señor. Les vuelvo a repetir, eso no significa que no vamos a tener batallas, luchas, por supuesto que sí, pero no tenemos que sentirnos amedrentados, porque más poderoso es el que está con nosotros, así lo dice la Escritura.
Por lo tanto, no podemos caer nosotros en supersticiones o en buscar cosas que nos ayuden a estar protegidos. Lo único que nosotros necesitamos para estar protegidos no es una lanita roja, no es una cruz de no sé qué cosa. Lo único que nosotros necesitamos para estar protegidos, nosotros y nuestros hijos, es que tengamos a Cristo en nuestro hogar. Si Cristo está en mi hogar, si Cristo es el dueño de mi vida, entonces no tengo que temer. Aunque me atormentaran, aunque me asustaran los espíritus, aunque, no sé, cualquier cosa, hermano, sabemos que a nosotros no nos puede tocar porque tenemos la cobertura del Señor. Tenemos esa cobertura. Y aquí vemos a los espíritus pidiendo permiso, hermano, para ir a unos cerdos. Eso nos ve también, nos da una perspectiva de cómo nos ve el enemigo a nosotros. O sea, para los espíritus inmundos, el ser humano es lo mismo que un cerdo. No hay diferencia. Ya no hay diferencia. El enemigo no nos ve con un valor. Al contrario. El único que nos ve con valor es Cristo. Porque Él sabe que tenemos la imagen de Dios en nosotros. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y eso es lo que el enemigo quiere destruir. La imagen y la semejanza de Dios en nuestra vida. Por eso es que hoy día nosotros vemos tanta degradación. Porque se le trata de quitar. Se trata de quitar el valor humano. Se trata de minimizar el valor humano. Hoy día da lo mismo asesinar a un bebé, da lo mismo ahora incluso asesinar a un anciano con las leyes de eutanasia. Da lo mismo porque la vida humana perdió o pierde valor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor ponga en nosotros el concepto que tenemos que tener sobre nuestra vida. La degradación humana ha llegado a tal punto, hermano. Todas estas cosas, la depravación sexual, la pornografía, lo único que hacen es denigrar la vida humana, denigrarla. Y eso es lo que vino a hacer el enemigo, a denigrar la imagen de Dios, destruir la imagen de Dios. Entonces a él le da lo mismo estar en un humano que estar en los cerdos. Y pidieron irse a ellos, ¿cierto? Y luego Jesús les dio permiso. Y esto es como... no tenemos una explicación para decir, ¿y por qué Jesús les dio permiso? O podríamos sacar conclusiones, que es las que vamos a hacer, pero no tenemos mayores explicaciones. Dice, luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Jesús entonces ordenó que estos espíritus salieran y se fueran a estos cerdos. Y ahí se volvieron locos este hato de cerdo, dice, y se cayeron por un precipicio al mar y se murieron, se ahogaron. Ya. Seguimos. Y los que estaban apacentando estos cerdos huyeron, obviamente, a ver este tremendo escándalo, hermano. Me imagino yo la gritería de estos cerdos, el estruendo que hicieron, porque no eran uno ni dos, eran 2000 cerdos, hermano. Por lo tanto, esto tiene que haber sido algo realmente impresionante. Y ver a estos 2000 cerdos vueltos locos, imagínense si este hombre gritaba con estos espíritus, daba voces, ¿cierto? Dicen los sepulcros. Imagínense a 2000 cerdos gritando. ¿Ha estado usted cuando van a sacrificar a un cerdito? ¿Cómo grita? Es bastante molesto su grito. Imagínense 2000 cerdos gritando de esta manera. Por lo tanto, es natural y es obvio que estas personas se asustaran y salieron corriendo y fueron a buscar a las demás gente de la ciudad, contándoles lo que había sucedido, ¿cierto? Y esto es impresionante, hermano. Miren, vienen a Jesús, la gente, los que estos fueron a buscar a la ciudad y le fueron a decir, miren, los cerdos se volvieron locos, vamos a ver qué está pasando. Y viene toda esta multitud de gente que conocían al endemoniado,
que le daban la vuelta porque le tenían miedo, que ya no pasaban por donde él estaba porque le tenían temor a él. Y dice que vienen y ven a Jesús, ¿cierto? Y al que había sido atormentado por este demonio, que estaba sentado. ¿Qué estaba haciendo antes? Dice que gritaba, daba voces, ¿cierto? Ahora está sentado. En Mateo nos dice que él andaba desnudo y ahora lo ven vestido, que era un loco, que lo que tenían que amarrar con cadena, y ahora lo ven sentado, vestido, en su juicio cabal, o sea, con su mente totalmente en orden. Y dice, y tuvieron miedo. Y esto es como un poco inexplicable. Tuvieron miedo de ver al hombre en forma normal. Les dio miedo. En vez que les dé miedo el otro personaje, ahora ven a este hombre sano, limpio, y tuvieron miedo. ¿Y sabe qué hacen? Le pidieron a Jesús que se fuera de sus contornos. Y sabe que si nosotros sacáramos una aplicación práctica para nosotros, muchas veces, aunque pareciera como contradictorio esto de que la gente, en vez de que ellos quisieran que Jesús se quedara y que ayudara a más personas que están pasando esto, ellos quieren que se vaya. Nosotros podemos ver lo que, no sé, de repente llega una persona y se convierte al Señor y cambia su vida, y los cercanos, en vez de alegrarse, comienzan a decirle: oye, ¿sabéis qué? No te volváis fanático, no te metáis tanto en esto. Y en vez de alentar y de alegrarse, pasan a ser un tropiezo. Pasan a ser personas que, en vez de alentar a la persona que está cambiando, comienzan a apartarse, a alejarla, o a decirle que se está volviendo loco, que cómo se le ocurre. A veces hay casos, hermano, donde, no sé, jóvenes han llegado a la iglesia, se han convertido, y los papás que no conocen todavía al Señor, a veces les da temor que vengan a la iglesia, y cómo, y que las actividades, y dónde van a ir, y con quién van a estar. Pero si el joven saliera a una fiesta a las 3, 4 de la mañana, a veces no hay esa preocupación. Es como normal. Pero cuando la persona se acerca al Señor y comienza a cambiar su vida, muchas veces produce esta reacción en las personas que no conocen al Señor. No entienden, porque la Escritura dice que hay cosas que se han de discernir espiritualmente, ¿ya? Y aquí vemos esta reacción un poco extraña de esta gente, de no entender, de asustarse con ver a este hombre en forma, con su juicio cabal, ordenado, sentado, vestido, escuchando atentamente el mensaje del Señor. Y dice que les dio miedo esto y les pidieron que se vaya a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos estaban dándose cuenta de que, o estaban viendo, no estaban viendo el milagro de Jesús. ¿Sabe qué estaban viendo ellos? Lo que habían perdido. Habían perdido 2000 cerdos. Y sabe que cuando Jesús llega a nuestra vida, nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a perder ciertas cosas. La pregunta es, ¿qué valoramos más? ¿Al Señor Jesús en nosotros o los cerdos que vamos a perder? Si nosotros nos figuramos de esta manera, hermano, la salvación del Señor es gratuita, pero tiene costos grandes. Es como contradictorio esto, decir que la salvación es gratuita, pero tiene un costo grande. Jesús mismo le dice que cuando le predica a sus discípulos, le dice que van a perder su vida. Ese es el costo, perder la vida, en el sentido de, no que nos van a matar, y que literalmente así fue también con ellos, los mataron, pero se refería a perder lo terrenal por buscar lo del reino de Dios.
Por eso que cuando un joven se acercó a él y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Jesús le dice, le da algunas respuestas y les dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Y comienza a decirle, y el joven rico responde y dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y el Señor le responde y le dice, solo te falta una cosa, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y resulta que este joven salió entristecido de aquel lugar, porque podríamos decir, en este caso, ese era su cerdo, no quería entregar su riqueza. Y a nosotros, no sé qué cerdos podríamos nosotros tener que no queremos despojarnos de él. ¿Cuál es el cerdo que nos ata, podríamos decir, a no despojarnos? Puede ser un vicio, puede ser un vicio. Hay personas que dicen, yo no voy a la iglesia, yo no me acerco al Señor porque tengo este vicio y no puedo dejarlo y prefiero no ser hipócrita y no dejarlo. Y no andar como así yendo y manteniendo esto otro. Podríamos decir que en ese caso no queremos soltar ese cerdo. Y preferimos decirle al Señor, váyase de mis contornos. Prefiero mis cerdos. Y eso es lo que está haciendo esta gente, hermano. Le dicen a Jesús, váyase de aquí, porque no queremos seguir perdiendo cerdos. En vez de decirle, quédese, porque queremos seguir viendo a personas transformadas. No, para ellos era más importante sus cerdos. Que ese no sea nuestro caso y que no valoremos más las cosas terrenales o lo que podamos, entre comillas, perder por seguir a Cristo. Que el Señor nos bendiga. Y le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Ya? Al entrar él en la barca, él se fue, obedeció. Imagínense, mire, Jesús a los discípulos los llevó hasta aquel lugar, viajaron toda la noche, se enfrentaron a una tormenta, bajaron, se encontraron con este endemoniado, no alcanzaron a hacer nada más y ya tienen que regresarse. Y Jesús dice, bueno, nos vamos. Al entrar en la barca, dice, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. ¿Ya? Este hombre que había sido libertado, imagínense el agradecimiento, hermano, que tiene que haber sentido él. Esta liberación, este volver a su juicio cabal. Y él quería solamente andar con Cristo. Y aquí viene otra paradoja. Jesús le dice que no. Jesús no se lo permitió. Mire, a los demonios les dijo que sí. A la gente que le pidió que se vaya, les dijo que sí. Y a este hombre que él sanó, que él libertó, le dice que no. Y eso puede ser una meditación un poco para nosotros, hermano, de que nosotros a veces pensamos que por ser hijos de Dios, siempre el Señor nos va a tener que decir que sí. ¿Ya? Y vemos cómo el Señor, podríamos decir, mire, esta persona ha sido bendecida, este otro, este que anda ahí, mire, ha sido bendecido, y yo que trato de esforzarme y de hacer las cosas bien, parece que el Señor siempre me dice que no. ¿Sabe qué? El Señor conoce más que nosotros, conoce el futuro, hay planes y propósitos para nuestra vida, y Él sabe por qué nos dice que sí, y a veces por qué nos dice que no. ¿Ya? Jesús a este hombre le dice que no, pero les da una misión y le dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y este es el llamado que el Señor nos hace a todos nosotros los que hemos recibido misericordia. Vete a tu casa, andan de los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Muchas veces queremos conquistar el mundo, queremos ir a las naciones y resulta que mi propio hijo que está al lado mío, mi propio esposo, esposa, hermano, no soy capaz de hablarle del Señor.
Y no una predicación, hermano. Aquí no nos dice, mire, el Señor no le dice, ándate a estudiar la Escritura y prepárate en un centro de estudio, haz esto y luego predica. Sino que le da algo muy simple. Y es, cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Y eso tiene que ser un llamado para nosotros. ¿Ha hecho el Señor cosas con usted? ¿Ha hecho el Señor cosas con usted en su vida? La pregunta es, ¿lo hemos compartido? ¿Le hemos contado a otros lo que el Señor ha hecho en mí? Cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo el Señor ha tenido misericordia de ti. Cuánta misericordia, hermano. Por eso le digo, yo no sé qué hizo este hombre antes de conocer al Señor para ser poseído por esta cantidad de demonios. Seguramente algo hizo, sí, porque el Señor aquí le dice que Él ha tenido misericordia de él. ¿Sabe? En misericordia, la palabra misericordia es el favor no merecido de Dios. O sea, Él no merecía ser, a eso es lo que voy. Este hombre algo tiene que haber hecho. No merecía que el Señor lo libertara porque seguramente Él buscó su propio desastre con sus acciones, con sus malas decisiones. Pero el Señor tuvo misericordia de él y lo libertó. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en dificultades, en problemas, por nuestra propia malas decisiones? Pero el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Y cuando Él tiene misericordia de nosotros y hace grandes maravillas, nosotros tenemos que contárselas a nuestros hijos, contárselas a nuestros cercanos. A veces, imagínense, a veces queremos contar nuestro testimonio o contarle a las demás personas que nos envíen. Algunos dicen, el pastor me debiera mandar a predicar, así de esto, y le ha predicado usted a su cercano. A veces esperamos que el Señor nos mande a las grandes plataformas, a las grandes misiones, a los grandes, no sé, llamados. Y el Señor aquí a este joven, a este hombre le dice, vete a tu casa, anda a tu casa, a los tuyos. ¿Y sabe qué? Lo maravilloso de esto es que este hombre lo hizo. Y se fue, dice, y comenzó a predicar, a publicar en Decápolis. Recordemos, ¿qué cosa era Decápolis? Eran 10 ciudades. Entonces este hombre no se quedó solo con el hecho de hablarle a su familia, a su casa, sino que también comenzó a publicar, dice, lo que le había sucedido en Decápolis, o sea, en estas 10 ciudades. Él recorría estas 10 ciudades anunciando, contando cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban porque los conocían, porque los conocían. Que el Señor nos bendiga, que podamos nosotros cumplir este mismo llamado de anunciar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Imagínese los que le han conocido a usted sin Cristo y que ahora lo ven con Cristo. La pregunta es, ¿se maravillan de lo que ven? Porque dice que aquí todos se maravillaban. ¿Sabe que cuando alguien nos ha conocido sin el Señor y luego nos conoce con el Señor, tiene que maravillarse de decir, realmente Dios cambia a las personas? Ya a veces la gente no lo va a decir así, pero va a decir, hoy estás cambiado tú, ¿ah?
Algunos dicen, te ha hecho bien la iglesia, te ha hecho bien ir a la iglesia. Pero ¿sabe qué? No es la iglesia, es Cristo. Es Cristo el que viene a transformar nuestra vida. Es Cristo el que viene a darnos vida nueva cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es Cristo el que viene y nos saca de los sepulcros de donde habitábamos y nos trae a la luz. Y si Él ha hecho esa obra en usted, entonces tenemos que contar cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. ¿Ha hecho grandes cosas el Señor con usted? Yo creo que en todos nosotros el Señor ha hecho grandes cosas. Por eso, que en esta mañana podamos meditar sobre la vida de este hombre y podamos sentirnos reflejados en él. Podamos sentir que a lo mejor no hemos estado en esta posición, pero sí vivíamos bajo la influencia de este mundo, bajo la influencia de Satanás. Y hoy día podemos nosotros vivir totalmente diferente, con una nueva esperanza y dando gloria a Cristo. Que cada persona que nos vea, que cada persona que vea nuestra vida pueda decir, realmente me maravillo al ver la obra de Dios en él. Que el Señor nos bendiga, que Él guarde su palabra en nuestros corazones.